líderes de los periodistas, el sede del Colegio de Periodistas, Rodrigo Regional y de toda la historia cusqueña. Cualquiera diría que hoy estamos en el ocaso de este día. Pero iconoclasta, como nos enseñó nuestro padre, aún así persistimos en creer que mañana volverá a amanecer. Los lirios lloran tu ausencia divina. Muy triste será pensando en ti, decía el padre. Pero igualmente decía, como periodista, el sector negligente e impermeable a los cambios, los radicalmente alienados, los petrificados en la rutina de las modestas enseñanzas, deben dejar la plaza por honestidad, por sinceridad, por patriotismo, y ofrecer sus energías y fuerzas y esfuerzos a otros sectores, donde acaso serán invalorables y heroicos. Señores periodistas, la hora es pues de definiciones, ser o no ser. Y qué vigente está que mañana volverá a salir el sol, y estas palabras permanecen vigentes porque aún parece que nuestra patria está en el ocaso. La verdad es que los de verdad patriotas, los de verdad honestos, persistirán en la lucha contra quienes usurpan el poder, regalan el gas, pagan los impuestos del turismo en el extranjero y no en el Perú. Y nosotros seguimos así esperando que realmente Pachacute, que va a llegar, vuelva a estas tierras y truene el espíritu de los peruanos, de la honestidad, de la colectividad, del esfuerzo colectivo, sin dejar de discrepar. De la luz de la democracia directa de los pueblos, de nuestro pueblo andino, que un día construyó y que mañana construirá las catedrales del socialismo y de la democracia. Señores periodistas, quiero agradecerles una vez más este homenaje a la vida, porque la vida sigue latiendo, el sol sigue saliendo de estos mensajes de mi padre. Mil gracias, porque ustedes llevarán adelante la vida, la entraña, la sangre, por quienes también pertenecen a los periodistas. Muchas gracias. Señoras y señores, de esta forma, el Colegio de Periodistas del Perú, Consejo Regional Cusco, ha llevado adelante la ceremonia de homenaje al maestro, al periodista, al músico, al escritor Eduardo Pimentel Cáceres. Por nuestra participación y a nombre de la familia, muchísimas gracias. Muy buenas noches.